tardes, buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas Doble Vía. Nair Barrios quien les habla. Este es el día 16 de marzo del año 2017. Vamos a abrir frecuencias del día de hoy, solo a forma de registro. Tenemos frecuencia positiva del día 75, frecuencia negativa 290. La IP del día de hoy, la dirección IP del día es menos 215. Estamos en cuarentena global 1614. Sí, estamos transitando la cuarentena número 42 respecto de cuarentena global. Voy a compartir con ustedes también cómo informan los años anteriores de este proceso lógico de enlace. Es el año 2012, está informando 518, el año 2013, 1536, el año 2014, 1171, el año 2015, 806 y el año 2006, 441. En este día que se abre este formato de entrevistas, que ahora les voy a contar la particularidad que tiene esta propuesta, estamos en el día de la quinta etapa de la vida sobre la Tierra, tomando como referencia el 28 de agosto del año 2016, donde nos hicimos conscientes porque mencionamos por primera vez esa quinta etapa en el evento número 38 que se realizó en Montevideo, en Uruguay. Respecto de ese día, estamos en el día número 200. Hoy es el día 200 de la quinta etapa. Bueno, en ese contexto de calendario, vamos a introducir el contexto de la calendaria. Entonces, hoy vamos a hablar de que estamos en este día 75, dentro del paso global número 3, que corresponde al paso llamado humano. Y dentro de ese cuadrante noroeste, ma inconsciente, o llamada pregunta negada, estamos a su vez dentro del paso 3. O sea que estamos en el cuadrante humano, en el paso humano. O sea, humano demasiado humano, decía Nietzsche. Humano demasiado humano. Y como estamos avalados por la frecuencia del día, que es 75, que es la palabra ausencia, vamos a tener un par de humanos acá intercambiando linealmente. Nuestro primer invitado en este ciclo para Radio Frecuencia Origen y para generado por esta productora que tenemos con Nidia Salgado de acá Uruguay, que se llama Generación Cabeza Hueca, una especie de hijo de lo que fue Cabeza Hueca Radio. Una de las producciones que hacemos es estas entrevistas para Radio Frecuencia Origen, que bueno, como les comentaba, tienen este nombre, Entrevistas Doble Vía. ¿Y por qué doble vía? Bueno, porque la propuesta en esta entrevista es que el entrevistado pase a ser entrevistador simultáneamente. Entonces el planteo macro viene siendo así. Yo hago de la entrevistadora, me asumo en ese rol, entonces el invitado va a tener mis preguntas, las que se me van a ocurrir. Y del otro lado, el entrevistado va a poder hacer sus respuestas, contarnos sus percepciones, sus perspectivas, sus puntos de vista. Vamos a poder tomar su aporte, cada uno en su velocidad. Pero a la vez le vamos a pedir al entrevistado que se imagine que tiene, como pueda imaginarlo, que le quede más cómodo, a toda la humanidad de enfrente y que le pueda plantear preguntas. ¿Sí? La humanidad en su conjunto, en este caso obviamente el interlocutor es Nair, o sea que puedo tener la respuesta como particularidad o puedo no tener ninguna respuesta ni tan solo como particularidad. Entonces vamos a tener lo que se llama un diálogo, ¿sí? Entonces vamos a tener preguntas y respuestas y esta es como la idea macro. Después lo que salga, chicos, de ahí en adelante puede ser cualquier cosa, ya lo sabemos, que no siempre es lo que uno piensa o se imagina. Pero bueno, como que esa vendría siendo la propuesta, es lo más claro que la puedo explicar hasta el momento. Y vamos a descubrir de qué se trata a lo largo de todas estas entrevistas. Entonces, vamos a dar paso al primer invitado de hoy. No sé muy bien cuándo se va a escuchar esta entrevista, pero vamos a darle paso, que estoy acá volviendo a tomar contacto con la consola de la radio.
Ahí estás al aire. Bienvenido, Pablo Martínez. Hola, Nair, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, en realidad la mayoría yo estaba escribiendo tu nombre acá y yo te identifico mucho con tu apellido materno, más con el paterno, me queda mucho más grabado, seguramente porque es más poco común. Es Pablo Martínez Armesto. Armesto. Siempre cuando me decían mi nombre, yo le decía, no nos olvidemos de mamá. Inconscientemente siempre decía, no nos olvidemos de mamá. Y lo introduje cuando estuve viviendo en España. Y después fue como con esta historia de introducir Antes yo hacía árbol genealógico, biodescodificación y todo ese tema, y era como introducir esa frecuencia, porque claro, todavía no tenía resuelto los temas, no había podido ver a mamá, y fue esa idea. Y después con el tiempo, bueno, me di cuenta, y hoy charlando con vos en la previa me he dado cuenta, claro, el MA ese que está ahí operando fuerte, y bueno, quedó así. Es un apellido del norte de España y que no es muy conocido, pero bueno, ahí está. Sí, Martínez es más del sur, si bien mi padre nació en Barcelona, es más del sur, y mi madre es de la parte de Galicia, así Galicia, la parte de Cantabria, toda la parte del norte, noroeste, digamos, y bueno, de ahí salió. Mi mamá un día le empecé a preguntar esto y empezamos a indagar y bueno, me averigué esa historia. Así que bueno, está lindo, me gusta, me identifico. Pablo César. Y la frecuencia de todo el nombre suma 300. Cuando empecé a sumar, le pregunté a mi vieja por qué me había puesto. Todas esas cosas que hacíamos, ¿viste? Y me decía, y que yo quería que fueras un rey, Pablo, me dice. Así que bueno, Pablo César Martínez Armesto. Pablo, tú sos cordobés. Receptor 351. Como para que nadie se dio cuenta cómo hablas, ¿no? No se te nota, digamos. Sí. Cuando me fui a vivir a España, me galleguicé de una forma increíble. Y cuando vine acá, me hacía medio el gallego, ¿viste? Pero cuando me enojo, empiezo a hablar en gallego. Cuando me enojo, ya empiezo. La madre de mis hijas me dice, bueno, no te enojes. Digo, pero si no estoy enojado, coño. Sí, porque ya cuando empezás a hablar en gallego, dice, ya te enojas. Bueno. Pero sí, cordobés de pura cepa. Y fui mucho tiempo, estuve en España, en el Código 34, y fue muy loco toda esa experiencia. Y ya cuando volví, me costó un poquito el tema de cambiar, pero bueno, acá estamos. Pero cuando estoy ahí hablando, se me pianta alguna vez. Bueno, vamos a hacer autobiografía. Contame qué es de tu vida, es decir, vos ya dijiste la mamá de mis hijas, por lo tanto vamos a asumir que tenés 2 hijas, porque ya sé que son 2. Sí. ¿Qué edades tienen? María Luz tiene 10 años, ella nació en España, y Juliana nació aquí en Argentina, tiene 8 años, y bueno, un lindo proceso porque yo me separé cuando mi niña más pequeña tenía 3 meses, así que me impliqué mucho con el rol de padre por un montón de cosas, y bueno, fue parte del el proceso, pero yo en retro me doy cuenta que esa decisión de haber tenido la mitad del tiempo mis hijas, también operó en mí para lo que va a ser después. Después yo tuve 2 cánceres bilateral de mama, con este tema de mis hijas y de lo que pasaba con la relación con la mamá, y a partir de ahí empieza todo el proceso. Entonces para mí ese tema de mis hijas, de mi rol y todo eso, va muy de la mano con el proceso. Bien, empezás a ver los enlaces. Así que 2 hijas de 9 y 10 años, no, 9 y 8, 18. 18. 18 años, bien. Y ahora la hemos contratado para trabajar ahora conmigo, así que una cobra y la otra que es más, viste que la segunda es distinto perfil, una que las acomoda, le da la botellita de agua, el manual, así que la estamos introduciendo en el tema. De hecho, estás haciendo trabajo infantil. No, pero me lo pidieron, dice, papi, ¿cuánto me vas a pagar? No sabe, la más grande
siempre cuenta la plata, y la otra es muy atenta, ¿viste? Así que la estamos metiendo en ese tema. Y la más chica, que era la que yo menos pensaba que daba bola a lo que yo hacía, empezado con este tema de llega con una preocupación y a la noche empieza a hacer sus enlaces, que a mí me llamó por eso la entretención, pero digo, era la que menos esperaba, no le había dicho nunca y he empezado con ese tema. Así que bien interesante introducir el tema este de los niños, ¿no? No como por defecto ni en condición, ¿no? Pero en esta forma de poder introducir y esa perspectiva que teníamos de cómo lo veíamos los chicos, ¿no? De que eso inmaduro que está ahí, que no sabe nada y que le tenemos que decir todo. Eso también me cambió la configuración como padre, ¿no? Es decir, ¿cuál es la perspectiva que tiene ella de lo que está sucediendo? Sin entrar en la distorsión de que hagan lo que quieran, que siempre lo pisamos, naturalmente. No sé, a vos te debe pasar, supongo, más o menos igual, o a la gente, ¿no? Que no sabe, está como, me voy, que hagan lo que quieran, que no. Entonces, es como que estamos ahí laburando. Nos polarizamos fácilmente. Sí, y te traen... Ya sea para dejarlos hacer todo lo que quieren o para decirles todo lo que tienen que hacer, nos polarizamos fácil. Sí, a mí me pasa, que para ahí las dejo hacer, que me rompe el diseño de lo que estoy armando y ahí le pongo reglas. Y me miran como diciendo, pero vos me dijiste que hiciera esto. Pero cambia, le digo. Evolucioné de 10 minutos a que evolucione, le digo. Así que todo un desafío, ¿no? Como padre. A ver, no como padre, sino con esta función de poder interactuar con ese inconsciente puro, brutal que sale y sabiendo con esta conciencia de las limitaciones que operaba en el pasado y que ahora somos conscientes. No sé cómo lo ves vos, pero para mí es todo un desafío. Es como cuando vienen ellas, es como un observarme constantemente, ¿no? En el proceso. ¿Cómo opero yo ahí limitando sus cosas? ¿Cómo le permito? ¿Cómo le doy ese lugar? Es parte del proceso. A mí me da muchos circuitos verlas a ellas. Y aparte también, ¿sabes qué? La posibilidad de que tenga otras opciones para que no sea una condición, ¿no? Es decir, dar un lugar donde puedan tener ese poder de decisión, ¿no? Porque muchas veces, con nosotros, en mi caso personal, viste que te van marcando por todos lados, donde iba tenías todas reglas. Bueno, ¿qué pasa si hay un lugar donde ellas de alguna forma gestionan esto? Entonces, como una puertita que se le da. Saliendo ya de la función de padre, que es lo que hablábamos con vos, ¿no? No dejándola estar, ¿no? Pero con ese lado de, ok, ¿qué pasa si hago esto? Entonces, de a cuenta gotas va introduciendo, ¿no? ¿Qué haríamos todos? ¿Cómo sería todo si pudiéramos empezar a filtrar y a ver ese niño como ese inconsciente que sabe lo mismo que yo y simplemente lo que tengo que dar es una guía en la medida que podamos? Nuestra referencia concreta tal vez en lo que el otro es, que no nos pasa solo con los niños, nos pasa con todos, con todas las personas, con las cosas, y esa referencia en lo concreto que vemos, indudablemente afecta. Nosotros hacemos todo este proceso, ¿no? de la lógica y de los números y los códigos y todo, una cosa re loca desde algún punto de vista. Pero, claro, cuando lo llevamos a lo cotidiano, a cómo, entendiendo la lógica de eso. Claro, yo veo un niño y veo algo chiquito que tiene dificultades para comunicarse porque aprende a hablar, aprende a escribir. Entonces ya estoy parametrizada en eso que estoy viendo. Y estoy mirando ese aspecto. Después, con todo este proceso, empezamos a integrar otro aspecto, que es el aspecto que no vemos de ese niño, el aspecto que no vemos de esa cosa, el aspecto que no vemos de esa otra persona, cualquiera sea. Entonces ya no me engaña ni su estatura, ni su capacidad de comunicarse, ni mi perspectiva de lo que la otra persona es. Entonces empiezo a mirar al otro, cualquier otro, sea vivo o no vivo, desde un lugar bien distinto. Ya lo viejo no es viejo, ya lo bueno no es bueno, ya lo malo no es malo, ya lo pequeño no es pequeño, y lo que me parecía que era una ignorancia o un no saber, ya no lo estoy viendo de la misma forma tampoco. Entonces realmente cambia todo ahí, ¿no? Exactamente, y este rol articulador, ¿no? Porque si vos lo ves así como en pequeñito, si nos podemos plantear como un articulador de eso que está ahí chiquitito, que no sabe relacionarse, articulador de que pueda desarrollar ese abstracto de otra forma, teniendo este nivel de conciencia. Y esto es un desafío,
pues es todo un desafío porque ya por ahí, no sé si cómo lo ven ahí del otro lado, se pone, es contrariado con el rol de padre, ¿no? Porque podés verte esta posibilidad de que pueda experimentar ciertas cosas, pero no como padre, guiador, sino como explorador y articulador, aunque tenga un error, el margen de error obvio, te pone en un lugar distinto. Y esto, si no tuviéramos la lógica, vemos eso, diríamos, oh, bueno, le deja hacer lo que quiera. No, pero con este rol de que haga lo que quiera, pero con una lógica. Y que vos estés ahí como ese articulador. La palabra me parece que es articulador, ¿no? Sí, y ahí podemos hablar de lo que nosotros entendemos por hacer lo que quiere y lo que nosotros entendemos por libertad. Por ejemplo, ahí tenemos una cuestión más de decir, bueno, la libertad es hacer lo que el otro quiere. Está bien, en realidad, aún, después lo sabemos, ¿no? Aún cuando uno está en un rol de que aparentemente el papá no te deja hacer lo que querés, en realidad vos estás sosteniendo un vínculo bidireccional en el que estás sosteniendo eso de que en apariencia es el otro el que no te deja hacer lo que querés, ¿no? Y que la libertad no tiene que ver con lo que uno quiere hacer. Claro. Sino es Sí. otro aspecto de la realidad, la libertad, que no Claro, tiene que y ver con lo que uno hace o no hace. Y con la gestión y cómo articula esa realidad que está viviendo él. Exacto. Entonces, por ahí pasa que cómo gestionan en su habitación, ¿no? Que dicho sea de paso es un quilombo. Digo, bueno, te doy este margen de tiempo, simplemente tenés estos lineamientos, por ejemplo, no sé, la comida, el acomodo de los lugares comunes, pero hay una gestión que yo no puedo hacer por vos y vos tenés que articularla. Y en ese rol, es lo que decís vos, ¿está bien o está mal que no se pueda entrar a la habitación? Tendría que estar acomodada. Y si se está articulando una lógica para que después lo pueda hacer, entonces yo me veo con ese papel de demos un lugar donde pueda gestionar, madurar esa parte que necesita, porque nosotros pensamos que madurar era madurar solamente la biología y los valores. Ok, ahora podemos madurar, articular un inconsciente, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros, Nair, ¿no? Madurar esa parte inconsciente, ser consciente, estamos en este laburo de mirar. Bueno, ahí con los niños tenemos también ese proceso, ¿no? De que pueda articular ese inconsciente, porque ya transcede, siempre fue así, ¿no? Pero es como que vos tomas conciencia, ya no es solamente tu autoobservación y tu autoarticulación, para decirlo de una forma. Con los niños te da esos circuitos. Bien, ¿cómo ahora hago yo esto con relación al otro? Porque es como ponerlo en práctica lo que hiciste con vos. Te debe haber pasado a vos. Tu proceso interno llevó a poderlo exteriorizar y ser la articuladora de tu familia, con todo el margen de error que tiene. ¿Qué pasaría si fuese así eso, ¿no? Si pudiéramos tomar esa conciencia y lo pudiéramos ver desde, por ejemplo, no sé, de la escuela. Estoy hablando algo utópico, pero es algo que podríamos plantearlo desde ese lugar, ¿no? Ver más allá de lo que realmente estamos viendo. Totalmente. El futuro se ve muy lindo, ¿no? A pesar de que no estamos en un presente muy lindo, el futuro está ocurriendo simultáneo y se ve muy alentador en el sentido de no experiencias lindas o algo rosa. Es rosa, como digo siempre yo, pero es un rosa que no tiene que ver con la experiencia que nosotros tenemos asociado al rosa. No es un rosa femenino, palagoso, dulzón y sí, no, es un rosa de integración, de esa capacidad que siempre le vimos a las mamás, como lógica de las mamás, de integrar, ¿no? De integrar, ¿no? Me parece que no es otra la palabra en este momento, es eso, ¿no? Vos sabés que esto que vos decís, y te lo traslado a vos, es, vos lo podés asociar con el tema de Italia. ¿Viste esta frecuencia de Italia que tiene el tema de vernos todo como familia, ver todo como integrado? A mí esto que vos me decís me suena mucho porque hablando con ese 4 que opera ahí, que es el Vaticano, y el rol de 5-4 dentro del Vaticano, yo vi, a lo mejor, viste, hay tantas cosas que dan de vuelta, pero a mí tengo esta percepción de que el tema se está yendo más rápido de lo que pensamos con el tema de la iglesia. Y creo que va a venir por el lado que menos lo esperamos. Porque, y ya indudablemente me tengo que meter en lo que hago yo, ¿no? Pero
Me di cuenta el otro día o percibí que están con este tema de permitir que las personas que estén, los curas, tengan familia. Bueno, eso para mí va a ser la gran desmantelación de la religión. Porque cuando una persona puede tener una relación con el concreto real, va a dejar de estar abstracta. Y creo que la desarticulación viene por ese lado. Viene cuando permitan tener relaciones, entre comillas, normales, con familia, con hijos, cuando se relacionen con el territorio Nair, van a poder bajar toda esa abstracción y todos esos valores van a ir cayendo. Entonces me lleva por ahí lo que vos me decís. Mira vos, yo no estaba pensando ahí, pero es muy, muy profundo lo que estás diciendo. Muy profundo. Porque claro, en este proceso que estamos viendo, de que estamos en esta abstracción y este 2017 que nos baja al concreto, ¿no? Que estamos diciendo que es el momento de asumirse, porque este tema de estar abstracto estaba bueno en alguna medida, pero bueno, ahora viene el tema de asumirse e implicarse. Y creo que esto se ve con estos valores que está tan fuerte marcando ahí, sobre todo en Italia, por eso yo lo relaciono. Cuando puedan hacer este vínculo con el concreto, va a empezar a caer todo. Porque la persona va a poder entrar a la vida real, a la vida concreta. El interés va a ser en el territorio, no en el abstracto. Porque más allá que sea un dios, lo que sea, está en un abstracto. Cuando baje al concreto, ese abstracto se va a ver y ahí va a poder ver la distorsión. Por eso yo creo que por ahí van los tiros. Te digo esto porque vi ahí un post que decía que bueno, que estaba poniéndose en tela de juicio esto del celibato, y creo que vienen por ahí los tiros. No sé sí, cómo además lo esta cuestión la pedofilia o de la homosexualidad o de finalmente las relaciones hetero, no importa, de los curas o de forma oculta, está denunciando eso. Y también incluso para solucionar, digamos, ese tema, claro, es una buena solución, porque, y digo, mirándolo desde el diseño puramente, vos ves que, ok, tenés que modernizarte, iglesia, porque, o sea, los curas no pueden reprimir su instinto, lo están canalizando por otro lado, permití la familia y solucionás el tema del instinto sexual y además estás indirectamente integrando lo concreto y directamente haciéndolo, lo que estabas hablando vos, o sea, se empareja mucho más la cosa, ¿no? De todas formas, tenemos que articularlo con una lógica, porque convengamos que hay muchas religiones que esto ya lo tienen integrado, sus predicadores sostienen familia, y bueno, sí, podemos decir que son religiones, entre comillas, más aterrizadas a la realidad, porque están vinculándose con pero tampoco es que eso sea la solución, es un conjunto de biologizaciones globales que se están produciendo en una dirección de ir a integrar esto que hablábamos, ¿no? Ahí me surgía una pregunta para hacerte, y era esto del instinto sexual, hablando de esto de los curas y que como que no se puede reprimir. Ale dice en algún momento que, hablando de lógicas, ¿no?, que el instinto y la intuición ocupan el mismo lugar, vamos a decir, porque estoy diciéndolo mal, pero para poder ponerlo en imagen, ¿sí? Y que puede estar operándote el instinto o la intuición, que no quiere decir que uno anule al otro, pero uno va a desafiar al otro. Entonces, en términos biológicos, y por favor, para que lo entienda, con palabras lo más sencillas sobre todo, la doña en la casa o Nair directamente. Claro. El tema de la sexualidad como un instinto, ¿sí?, como algo que opera lo biológico instintivamente. ¿Qué historia eso visto desde el futuro como intuición? ¿Qué vendría a ser? Muy bien. La energía sexual, ¿no? Sí, para hacer un gráfico de esto, o para que la persona se pueda imaginar, si nosotros ponemos futuro y pasado, podemos poner intuición e instinto, ¿ok? Si eso lo traspolamos al cerebro, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, ¿sí?
cuando una persona tiene un nivel de conflictividad, tanto del lado derecho y el lado izquierdo, opera instinto y futuro. ¿Qué es lo que va a hacer que la persona tenga una u otra cosa? El nivel de la carga conflictual que tiene. Esto biológicamente se dice que, vos fíjate que hay curas que tienen que hacer esto en privado. Mientras lo más lo hacen en privado, más le opera el futuro. Porque tiene que salir, es decir, la persona se pone, estoy tratando de buscar palabras, se pone más activa con su conflicto. No, Mientras más no, tenso no te estoy entendiendo. Poneme Bien. un ejemplo, haceme un cuentito con un cura, con todo el respeto por los curas, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo sería en un caso concreto? Tenés curas que se sumen ante el tema sexual con otros curas y tenés curas que lo realizan, ¿no? Es el aspecto masculino y el aspecto femenino. Cuando el aspecto masculino está más marcado, es decir, tiene más peso, la persona va a ser más sumisa y va a permitir que le hagan, es decir, que lo opera de otra forma, porque el cerebro lo que hace es bascular de ambos lados para asumir la realidad. Por ejemplo, del lado derecho nosotros tenemos configurado lo que diríamos el futuro o lo masculino. Entonces, cuando vos tenés un tema que asumir, lo asumís del lado masculino, acción. Cuando ese conflicto está resuelto, después lo voy a tomar de forma femenina. Voy a aceptarlo, lo voy a asumir, pero no voy a hacer acción. Ese mismo proceso, activo o pasivo, también se ve con la intuición y el instinto. Entonces, tenés curas que mientras más lo controlan, más sale, y hay tipos que directamente no lo pueden sacar porque están en este estado de sumisión. No sé si lo pude explicar bien. Lo que sí tiene una relación ambos a nivel cerebral. Esa relación va a hacer que la persona haga una cosa u otra. Por eso, hace una cosa, le gusta, pero después le da carga. Y va basculando de acuerdo al nivel conflictual que tenga esa situación, la culpa que le genera, porque no le funcionaliza. Porque desde sus valores no lo puede hacer. Creo que lo dije. ¿Qué vendría siendo que no lo funcionaliza? Explicado un poquito más simple. En ese caso, el cura, ¿cómo sería? Que no lo funcionalice, ¿le perpetúa qué cosa? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque si ellos pudieran funcionalizar ese conflicto, podrían ponerse más abstractos, tendría contenidos el conflicto. A ver, ¿cómo lo explico? Porque esos son los dos programas que te activan a vos el contenido del abstracto. No sé si lo compliqué. No, seguro que hay gente que te entiende. Sí. A mí se me está quedando por el camino. Ok. La capacidad que tenemos nosotros de buscar en el abstracto nuestros propósitos va a estar dado por esos dos conflictos sexuales. Cuando una persona pierde su territorio, se pone abstracto y empieza a buscar la lógica del abstracto. Ajá. Una persona que pierde su trabajo, pierde su mujer o pierde su mujer y sus hijos, no le importa la vida terrenal. Dice, si no tengo mujer y no tengo territorio, ¿de qué sirve vivir? Entonces busca un propósito en el abstracto. Claro, de todas formas, llevándolo al ejemplo de los curas, porque fue el tema como que abrimos, ¿no? Entre comillas y como linealmente abordándolo, ellos en realidad toman la decisión de ir a ese lugar antes. Sí. Antes, ¿no? Sí. Antes está todo lo otro, pero ellos deciden ir, o sea, el impulso opera a la persona a ir a buscar el abstracto y a reprimir el instinto. ¿Lo ves? Porque ahí lo operan los valores. Sí, porque ahí lo operan los valores. Por eso te digo, si hay desdoblamiento asumido, puede encontrar el propósito abstracto y no sublimarlo como lo está haciendo. Por eso digo que opera el futuro y el pasado. El futuro dice, le marca esto para que rompa sus valores. Pero el instinto lo marca desde el pasado. No, hay valores. Por eso tenés curas que tratan de ser buenos. El otro día veía una entrevista es decir, una escucha a un cura que era que había sido acusado de pedofilia, sí. Y él le decía, dice, yo sé que está mal, pero es más fuerte que yo. Dice, no puedo, yo necesito también, es decir, que me acaricie,
Entonces, estaba operando de ambos lados. Si él pudiera funcionalizar eso con un desdoblamiento asumido, podría encontrar que esos dos conflictos, digamos, le permiten encontrar un propósito en el abstracto. Porque si no, ¿de qué estamos hablando cuando la biología me hace hacer esto? Claro. Porque, ¿para qué hace la biología esto? Yo linealmente veo que diría, bueno, para abusar de chicos. No, eso es muy lineal. Lo que pasa es que no hay un desdoblamiento asumido, o está operando los valores, porque si esa persona pudiera encontrar el propósito del abstracto de esos dos conflictos, lo funcionaliza. Mira, yo vi una película Para. Porque ahora estoy pensando en esto, a ver. Los que quieran escuchar más a Pablo abstractamente van a tener que ir a buscarlo a otro ámbito. Acá lo voy a hacer hablarme en humano. Sí. A ver, yo no estoy diciendo que eso esté bien, porque la verdad que no me estaría gustando ni ser el niño abusado ni ser la niña abusada. No me gustaría que le pasara a un hijo mío, no me gusta que le pase a ningún niño. O sea, a ver, que eso claro. no me voy a poner en una posición en la que no estoy. No me es indiferente eso, no me voy a hacer la superada, ¿sí? Pero tratando de verlo un poquito más allá de lo que simplemente pasa, y es un tema muy delicado, por eso con el respeto lineal que lo quiero abordar, lo que la persona que le opera una, entre comillas, perversión de esta naturaleza, no es distinto que lo que opera biológicamente a una persona que va a estar con otra con su pareja. O sea, biológicamente lo que opera es el mismo instinto. Después que en lo concreto se manifiesta, y bueno, ahí tenemos otro montón de cuadros para ver, pero biológicamente es lo mismo, ¿o no? Claro, porque ahí encontramos que todos tenemos las mismas programaciones, nada más que uno encuentra el propósito y otro no, o funcionaliza. Hasta este momento, hasta antes de este doblamiento asumido, nosotros nos limitaba el diseño, ¿no? Es decir, esto se puede, esto no se puede. Si vos podés introducir el abstracto, y yo sé que lo que estoy diciendo puede generar carga, vas a ver que esos dos mismos focos de conflictos generan otra cosa a nivel abstracta, que es que yo me pueda conectar con el contenido del abstracto. No hay contenido, ¿no? Pero la lógica del abstracto con el propósito. Te doy un ejemplo. Es el mismo programa que tienen los budistas. A ver. Fíjate. A ver. Lentamente, no conozco nada de budismo. Bueno, pero vos te diste cuenta que los budistas están toda su existencia física tratando de estar en un equilibrio mental para llegar al momento de la muerte en plena conciencia. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Atrás de eso están los mismos conflictos que operan un cura, que son la pérdida de territorio y la pérdida de la hembra. Biológico. Bien. ¿Cómo haces un budista? Lo sacas de su casa a los 3 años, 4 años. Pierden territorio y pierden a su hembra, que es su madre, biológicamente hablando, claro. Y ya ese niño no tiene sentido la vida terrenal, porque la frase sería, si no tengo hembra ni territorio, ¿para qué vivir? Se conectan a un abstracto para encontrarle el propósito a su existencia. Eso mismo opera en las religiones. Lo que pasa es que la religión tiene mucho más valor, no es que tenga más valores, pero son más fuertes, son más marcados, ¿ok? Entonces lo que hace un budista en un templo meditando no es muy distinto a lo que hace un cura en un templo con un niño. Digo, uno lo hace en forma de acción y otra en forma de sumisión. Y esto es como funciona el cerebro. Tenemos un cerebro que acciona y otra que sume. En ese sentido, ¿cuál es la parte del cerebro que acciona? La derecha. Porque hemisferio derecho. Claro. Porque es el masculino, porque gestiona todos los conflictos masculinos. Y el izquierdo gestiona los femeninos. Porque esto también nos da otra visión de nosotros mismos, porque de acuerdo a esa variación, yo soy masculino o femenino. Biológicamente voy a ser hombre y mujer, ¿no? Pero comportamentalmente y la forma que yo percibo mi potencial va a ser masculino o femenino.
Y esto tiene mucha funcionalidad, porque si yo tengo una mujer que percibe con sumisión su potencial, en algún momento tendrá que vascularizar a masculino para accionar. Por ejemplo, ¿Qué es una mujer que vascularizar? A ver, ¿qué es vascularizar? perdón, se va de la izquierda a la derecha. ¿No te ha pasado que una persona va femenina con su hija, viene, le quiere sacar el niño, automáticamente saca una sobrefuerza, un valor que hasta ese momento va a decir, ¿cómo lo puede tener? En ese momento, el cerebro izquierdo, femenino, metido para adentro, pasa automáticamente a funcionar con la parte masculina. Acciona, fuerza, y eso lo hace por medio de las hormonas. Entonces, lo que nosotros decimos, estos comportamientos bipolares, esquizofrénicos, está hablando que hay un conflicto base, y en ese conflicto base voy a tener comportamientos distintos. Lo que pasa es que no encuentro la relación, porque vos me decís, un tipo que abusa no es lo mismo que un abusador, es el mismo conflicto, nada más que con niveles de hormonales distintos. Y vos me preguntarías, ¿para qué? Para poder asumir el potencial de una forma distinta. Porque el que está en sumisión está percibiendo ese potencial de una forma más para adentro. En cambio, el otro lo está asumiendo para afuera. No sé si... Hay que procesarlo, Pablo. No pretendas que todo lo integre instantáneamente. Que vengo en plan pausa y velocidad. Mira, a mí como que me han puesto en YouTube, yo siempre digo un tip que uso yo, ¿no? Para escuchar a Ale. En los videos de YouTube, en la ruedita de configuración al pie, si vos le haces clic, encontrás velocidad de reproducción y tenés para acelerar y para disminuir. Ya desde el año 2016 lo vengo haciendo, 2015, ¿no? Sí, creo que casi desde el comienzo. Encontré distintas técnicas para poder escucharla, porque como hablaba muy rápido, ¿qué hacía? Le bajaba la velocidad a la mitad, que queda hablando así, y además se le desfigura la voz y parece que está borracha, pero mi receptor la empezaba a entender, porque iba a mi velocidad, que era la mitad mínimo la velocidad de ella. Entonces mi cerebro procesaba de una forma totalmente distinta. Entonces es como que a mí me pusieron en esa velocidad y además me metieron la pausa, así que imagínate cómo estoy de lenta. Entiendo. Lo que quiero decir es que los comportamientos que tenemos nosotros tienen siempre la misma base. Futuro y pasado, masculino y femenino, propósito y existencia. El contenido es lo que nos da carga, porque no lo podemos ver lógicamente, porque nos genera carga, por lo que sea. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está operando biológicamente cuando yo puedo tener un ídolo? Un ídolo de rock, un ídolo de un dios, un ídolo de un familiar, un ídolo de un hijo, un ídolo de la tierra, siempre un ídolo. O sea, ¿qué historia es esa, biológicamente? Vos sabés que biológicamente yo no lo tengo eso, porque eso sería más un contenido psicológico. Porque esa va a ser la forma que va a encontrar la solución a su conflicto biológico de base, que yo no sabría decirte cuál. Lo que sí podemos diferenciar acá es que hay un comportamiento psicológico y hay un conflicto biológico. El conflicto psicológico es lo que trata de solucionar el biológico. Mirá, por ejemplo, yo tengo una situación impactante, tengo un conflicto biológico y automáticamente voy a estar a nivel psíquico, psicológico, como le quieras llamar, a un sobreritmo. Voy a estar buscando soluciones para ese conflicto. ¿Cómo? La persona habla de su conflicto, busca formas de solucionarlo, y en eso puede entrar esto que estás diciendo vos. Tendríamos que ver ahí cuál fue el estímulo que lo despertó, pero no tengo configurado yo específicamente lo del ídolo. Sí que es la parte psicológica de la resolución de un conflicto biológico. A ver, si nosotros vamos a hacer mucha linealización, que esto es con mucho margen de error de lo que dice, que ya seguramente los que están escuchando lo deben haber pensado unos cuantos,
Sería sustitución del faltante si hablamos de cuarta etapa, ¿sí? Obviamente, obviamente. Pero en cuanto a lo biológico y esto que vos explicabas del cerebro, que hay muchas cosas que se le van a perder a las personas porque no estás en imagen y vos utilizás mucho lo gestual, que es complementario para hablar y ayuda a la comprensión. Pero bueno, en ese sentido, ¿dónde lo podrías ver vos para explicarlo? Como sustitución del faltante, porque vos tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La importancia que muchas veces que no sé si tomamos conciencia, la importancia que tiene el territorio en cada una de las personas. Esto Hammer le decía que el conflicto base estructural de un individuo es su territorio. El conflicto en general ligado al territorio que tenemos. Entonces, todas las variaciones que yo tenga en el territorio van a hacer que cambien los contenidos de mi personalidad, carácter, forma de ser, y que vaya de un lado extrovertido a introvertido, ¿sí? Cualquier movimiento que tenga yo en el territorio va a tocar ciertas cosas que me van a hacer cambiar el comportamiento, y ese comportamiento va a ser tirado para afuera o tirado para adentro. Por ejemplo, un adolescente, hombre, diestro, que es muy importante, 14, 15, 16, 17 años, va a ser un niño, un chico, que en la casa va a ser bastante sumiso, va a estar metido para adentro. Ahora, cuando sale con sus amigos, es súper extrovertido. ¿Por qué? Porque en su territorio opera algo que a él biológicamente le salva la vida. Hablamos biológicamente. ¿Qué sería? Que el macho dominante no me mate o me saque el territorio. O imagínate, un niño de 16, 17 años, hormonas a full, que le pelee el territorio al macho, corre riesgo. La biología prevé que ese niño tenga bajo nivel de testosterona, por eso ese adolescente se junta con amigos nomás y no está con chicas. Y nosotros decimos, uy, mira qué tontón que es. Está metido para abajo porque es la solución biológica. Es más, el niño a esa edad es como que está muy relacionado con los hombres, y esto lo podemos llamar como una homosexualidad light, homosexualidad de tipo psicológico, ¿no? Todo con los amigos lo más importante, ¿sí? Eso es el condimento de lo que a grande va a ser una persona homosexual, que ese periodo no lo superó. Porque ese niño, cuando llega un momento, se hace hombrecito en el territorio, se enoja con papá, se pelea, y ahí activa la parte de testosterona, ¿sí? Del lado femenino va a ser distinto. Una niña, 16, 17, 18 años, va a estar para afuera, extrovertida, va a gritar, va a estar con las amigas, y vos decís, mirá la nena qué rápida que son, y los hombres qué lento que son. No, porque ella tiene un conflicto con el tema de ser la reserva del territorio. Entonces va a impactar una parte del cerebro y la va a poner para afuera. ¿Ok? Entonces, damos cuenta que el territorio es muy importante. Cualquier persona que cambie su territorio o que tenga la percepción de algo en el territorio, le hace cambiar el comportamiento. Bueno, volvimos de la pausa en este último rato que estamos compartiendo acá con Pablo Martínez Armesto, de Córdoba, República Argentina. Y vamos a la segunda parte de la entrevista entonces. Y bueno, Pablo, en esta parte lo que quería era que conversáramos un poquito, otra vez como hicimos tal vez al comienzo de la primera parte, que hablamos de vos, tus hijas. Ahora vamos a hablar de los demás, vamos a hacer chusmerío barato. Vamos a hablar de la vida de este señor Hammer, que lo tenemos en un lugar tan genial, que lo es, sin duda, es muy importante desde su lugar de cuarto plano, pero bueno, vos conocés algo más de su vida lineal, entonces comentar un poquito desde ese lugar lo que tengas para contarnos de Hammer. ¿Quién es Hammer? Sí, él, mira, lo poco que conozco y que sé es que era un tipo que con una inquietud muy grande por su trabajo, es un receptor 4/9, ¿no? Pero, por ejemplo, estudiaba ciencias, también teología. Por ejemplo, hay un dato interesante, curioso, que él es que inventó el escapelo de Hammer.
es decir, es un bisturí electrónico. Él cuando empezó a laburar en medicina, agarró un bisturí, hizo todo un desarrollo para sacar un bisturí mucho más efectivo. Es decir, era un tipo muy exitoso. Cuando conoce a su mujer Sigrid Hammer, queda embarazada de su primera hija y todo fue todo un conflicto para él porque él tenía que estudiar en la universidad y trabajar y eran muy jóvenes. Tal es así el conflicto que la canción que sacó hace poco tiempo, un escrito, es de ese conflicto, de cómo él tuvo que vivir este conflicto de territorio, de tener una mujer embarazada, no haber tenido haber terminado de estudiar. Pero resulta que se me vuelve un estudiante de medicina con una novia embarazada, o sea, muy claro. Historia común. Claro. Y claro, historia común, pero el tipo encima escribió la canción, hizo la melodía, que después va a pasar mucho tiempo que la va a publicar, pero te marca que su mujer era su amor de su vida. Le decía su muchacha querida. Era un tipo muy afectuoso, bueno, distante como obvio por la época esa, pero el punto de él es cuando nace su hijo Dick, ¿no? Es otro masculino que era como su devoción. ¿Vos tenés ahí entonces que él tiene 2 hijos finalmente? ¿No uno? Tiene una hija y tiene un hijo que es Dirk. ¿Y la hija sigue viva? Vos sabés que no conozco, no hay, estuve buscando, pero no encuentro datos de esa hija ni nada. Sí, seguramente esté en la privacidad por lo que implica su padre, pero interesante darnos cuenta que tenemos un punto ahí de la vida lineal de Hammer. Claro. Y a mí me llamó la atención de una comprensión de él, ¿no? Porque funda todo esto de lo que le pasó, su primer conflicto, esto que estabas diciendo antes, pero no fue su hijo el masculino, fue su hija nena, y que es la primera. Es la primera. Y del cual no habla mucho, o por lo menos lo que yo leí y lo que busqué por internet, que tiene margen de error, esto no habla no sé el nombre tampoco, ¿ok? Pero él habla mucho de su hijo Dirk, ¿no? Es como... También las frecuencias te dan un entendimiento lógico de lo que habla, pero linealmente era como su niño, ¿ok? Y fue todo un shock, porque aparte de la circunstancia donde vive, es el hijo está en una isla, en un yate, en toda una condición donde no podía ser atendido de la mejor forma, y tiene este accidente que le pegan un tiro, ¿no? Todo el proceso de su hijo malherido lo pasa al lado de él, con la privación de que los médicos no lo dejaban abordarlo, que el hijo lo miraba y le decía que eran malos porque no lo atendía, como él lo veía humanamente. Es decir, bajó del médico a ser el padre del paciente. Y cuando habla de él, habla con mucha ternura. Decía, esto que decís vos está muy bueno porque uno lo tiene en un lugar, pero cuando empieza a leer una ternura hablando de su hijo, de cómo fue todo el proceso, porque aparte vi el cuadro a cuadro él, no solamente como padre, sino también biológicamente, porque él empieza a ver todas las cosas que le iban pasando a su hijo, no todas, pero algunas, que las asoció luego. Y en el libro empieza a decir, esto le pasaba a mi hijo Dirk en tal momento, papá. Quiere decir que fue realmente un shock increíble para él, porque aparte no tenía la posibilidad de tomarlo ese niño, ese hombre, en esa circunstancia. No había un hospital cerca, no había un médico, no lo atendieron con la forma. Entonces fue todo muy fuerte para él. Y bueno, luego su mujer, porque después de 4 o 5 años, cuando muere Dirk, tanto él como su mujer empiezan a tener cáncer. Entonces, él pudo comprenderlo, la mujer no, y murió de un paro cardíaco después de múltiples conflictos biológicos. Y también fue el segundo, después, tu muchacha, él le decía mi muchacha, ya perdiste a tu hijo, y ahora tu muchacha. Y él pone en su libro que es la primera que valida las leyes de Hammer, porque también, es decir, los descubrimientos, porque también hay que entenderlo él. Este descubrimiento es el legado de su hijo. Él está conectado con su hijo por medio de su legado. Por eso yo creo que él, los desarrollos que está haciendo en la actualidad, y que no va a dejar de hacerlo, porque se conecta con su hijo.
¿Okay? Incluso en algún momento en el libro dice, los vivos pensaban que no era posible conocer el génesis del cáncer. Un difunto lo ha descubierto, aquí les dejo su legado. ¿Okay? Y en el otro momento dice, él me ayuda más de lo que ustedes piensan con todo este desarrollo. Entonces, creo que va a estar conectado toda su existencia con eso, porque es lo que linealmente es su hijo. No linealmente también, pero él lo ve como que es la conexión con eso, porque aparte perdió después su mujer. Estamos hablando del territorio, estamos hablando de su hijo, estamos hablando de su mujer, estamos hablando de su trabajo, Nair, porque el tipo era un tipo dentro de todo exitoso, y cuando él empieza a dar los descubrimientos, él sabe que le van a sacar la matrícula. De hecho, adelanta el primer descubrimiento, que es, calculamos que la mitad de septiembre, él, para el 4 de octubre, planeó la entrevista para dar al mundo el conocimiento del DHS, porque sabía que en algún momento le iban a quitar la licencia. Digamos que cuando él tiene cuando está teniendo noción de lo que estaba haciendo por medio de ese no vivo, él dice, bueno, me van a sacar todo, pero el tipo siguió para adelante. Es decir, que tuvo bastante anticipación. No te voy a mentir que cuando leí ciertas partes y cuando lo leo, me hace un nudo en el estómago y más de una vez me limpió las lágrimas porque realmente me identifico mucho lo cuenta de una forma, el libro, si lo puedes leer, lo lea, es muy, muy, muy accesible porque estamos hablando nosotros que nos cuesta bajar a la linealidad. Pero él lo hace de una forma tan próxima. Dice, mi querido lector, no piense que tal, y fíjese tal, y no ahonda en detalles tan profundos, sino que da visiones generales. La verdad es que yo me sorprendí con el descubrimiento del libro de este hombre y con toda esta parte que es la que vos traes a colación, ¿no? Es decir, ¿quién era ese hombre linealmente? O sea que podemos decir que él es la viva representación de que todo lo que fue su descubrimiento, que lo hemos hablado muchas veces, lo hemos escuchado a Ale Casado muchas veces, pero más allá de eso, hacer mucho hincapié en que su descubrimiento tuvo que ver con su experiencia personal, particular, íntima, con su familia, con su hijo, con su hija, con su esposa, con su profesión. No fue ocupándose de la vida de otros, no fue mirando la globalidad del planeta, fue a través de su propia vivencia, de sus propias preguntas, de su experiencia concreta. Y aparte de otra cosa, que también a partir del territorio, mirá lo importante que es el territorio, ¿no? Fíjate otra cosa, que cuando él hace esta melodía que está utilizando, que ha dado a conocer hace poco ahora sobre que te ayuda a pasar los programas biológicos, a que tengan una ayuda al paso de una fase a otra, él la hizo antes de descubrir la nueva medicina germánica. Es decir, su inconsciente ya lo iba preparando y tarda cerca de 32, 35 años en darle a conocer al mundo. Y dice él que él meditó mucho esto de presentar esta canción y que la probó en muchos pacientes, pero que en realidad lo que habla de su conflicto, porque las canciones también tienen las fases de las leyes biológicas. Es decir, una canción tiene los mismos procesos que hacemos nosotros biológicamente. Y el contenido es el contenido de la persona. Y él habla de todo lo que vivió, con esto que te dije al principio, de que era un estudiante de medicina y la novia queda embarazada. Y eso es la melodía. Mirá qué loco, ¿no? Y después de tanto tiempo lo sacó al mundo y dice, esto es para ayudar a la terapia. Fíjate cómo ya él está diciendo que la terapia no está en otra persona. Porque esto te rompe todos los esquemas. Y esto me trae a colación de gente que desarrollamos esto, de decir, bueno, ¿para qué desarrollar esto? Bueno, vamos a hacer una terapia, vamos a hacer un abordaje terapéutico de... Y el loco te saca la canción y dice, che, hacete cargo de tu conflicto, escuchá la canción todas las veces y deja que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Es muy rompedor. Vuelve en mí una idea que conversamos en la previa, y es que Hammer no está totalmente visto. Que de Hammer todavía no tomamos todo lo que teníamos que tomar, que hay algo de Hammer que se nos está perdiendo
a todos, a todos. Quiero que abramos el punto y te voy a proponer, voy a convocar linealmente al Pablo que todavía no sabe, no al Pablo que ya sabe, sino que abramos juntos desde la ignorancia lo que es lo que pasó con esa hija. Que lo veamos desde la lógica que Hammer nos dio, pero que abramos el tema de la hija de Hammer y no del hijo. Volvamos a esa historia que nos contabas hace un ratito. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, ¿qué es lo que él identificó como un conflicto ahí cuando la mujer se embaraza y él estaba estudiando? A ver, abrime de nuevo ese punto. Y mira, no tengo ni idea porque, bueno, como ya sabemos, cada receptor es como es, pero con el margen de error que esto tiene que, para mí su trabajo era todo para él. Es decir, él estaba estudiando medicina y para él era todo. Y fue como renunciar a... Mirá qué buena la pregunta que hiciste, ¿no? Porque la medicina es todo para él, tiene el conflicto cuando la mujer queda embarazada, pero es que la medicina es lo que le sigue manteniendo ahora desde la experiencia de que es su hijo, que es lo que lo mantiene. Entonces, muy bueno el punto, no lo había visto eso. Yo calculo que tiene que venir por ahí, ¿no? Es decir, él decía, no teníamos dinero, teníamos esto, pero estoy en la mitad de la carrera, con todo el esfuerzo que le llevaba. Entonces, indudablemente, y ahora creo que estoy orientando por dónde va tu pregunta, el femenino le habla de la experiencia, lo ralentiza, lo pone en un lugar. Y es muy... A mí me llama la atención esto de que no comente nada de su hija, ¿no? No tiene por qué, digo, pero alguna referencia podríamos haber encontrado y calculo que tiene que haber algo ahí. Lo que pasa es que es el inconsciente para él. Es como, lo veo así, es una sensación muy intuitiva, pero lo de la hija que recién empieza a aparecer ahora a través de esta canción, que él la asocia más con su esposa, pero que está mediando en eso su hija para que él pueda ver ese conflicto que finalmente lo expresa en la música. Y fíjate que justamente es música, lo del hijo es leyes biológicas, es como más masculino. En la hija aparece lo de la música, ¿no? Lo del femenino, expresado como femeninamente las leyes biológicas, a través de la música, del arte, ¿no? De la parte esa, ¿sí? Qué bueno lo que estás diciendo, porque si ahora... es que bueno, porque mira, si hago esta asociación que el hijo le dio la medicina, es decir, sus descubrimientos, su hija le dio la solución. ¡Wow! Es decir, primero vino la solución, que fue la canción, pero él no lo sabía. Desarrolló todo el proceso y mira quién lo cierra. El conflicto con su hija. Qué bueno lo que me estás planteando, Nair. No lo había visto así desde ningún punto de vista. Claro, porque está cerrando con el otro componente. Pero lo ve después. Linealmente lo ve después. Lo que le brinda a su hija y el conflicto de la carrera y demás. O sea, es la concatenación del femenino al masculino, ¿no? Sí, pero mira que dije no, pero no lo que decía, sino que me acabo de dar cuenta de esto. Claro, dice, medité mucho tiempo antes de presentar esto. Hice muchas pruebas. 30 años. Es decir, ese es el tiempo que le terminó de asumir el conflicto de su hija. ¡Wow! No lo había visto así. Yo no sé qué hay ahí, no digo que sea la canción propiamente, mirá que pongo en duda, no que sea efectiva o no efectiva, o que sea o no sea, porque, o sea, no tengo elementos para eso, sino que digo que aún ahí hay para abrir mucho cuadro respecto de qué es lo que realmente funciona, y seguramente eso lo van a poder ver personas como vos, que están más vinculadas con el aspecto biológico, porque de Hammer conocemos una parte. Y no olvidemos que el producto de las leyes biológicas, es verdad, es el inconsciente biológico de la Tierra, que se expresa a través de las leyes que nosotros llamamos de Hammer, pero no son de Hammer, ¿sí? Las leyes que trae Hammer, que expresa, que la Tierra se conecta con ese receptor y las expresa a través de él. Y es muy interesante ver que él tiene una hija que es anterior, esto que estabas hablando, o sea que es esta intuición de que hay algo de Hammer que todavía nosotros no vimos, que tal vez no va a ir en contra, no va, sí, pero es lo que no nos permite hacer todavía el enlace. Eso es que la conexión que pusiste ahora, la conexión que pusiste ahora,
a mí me suena esto, porque yo no había visto esto, Naira, ahora que me lo das vos, pero yo podría entender, si lo tomo globalmente, que él encontró el cierre a la apertura, es decir, lo hizo concreto, transitó el cuadro a cuadro, y ahora trae la solución inconsciente para cerrar el proceso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque él podría, la canción no fue que iba a decir que estaba loco, porque él dice, yo ya estoy acostumbrado a que me digan que estoy loco. Pero tuve que meditar muchas cosas porque era algo no abstracto, es decir, él lo vio en su descubrimiento, pero asumir que la canción te podía ayudar, podría ser como el cierre de todo el proceso. Y se lo dan sus dos hijos, que son claro. Es loco, ¿no? Acá voy a hacer un vínculo como con el bloque anterior que capaz que queda medio descolgado. Porque nosotros tenemos esta configuración de que el hombre es primero y la mujer viene después, ¿no? Bíblicamente. Sí, sí, sí. Pero no podemos ver que en realidad para que exista el hombre, desde el punto de vista de la lógica no lineal, lo que hace que el hombre exista es que el femenino se biologiza primero, porque es la parte lenta. Claro. Y después claro. vemos la mujer como el resultado. Y aparte es la que cierra el proceso. Es la que cierra el proceso. De hecho, si miramos la plantilla de la referencia esta, el triangulito conocido por todos nosotros, y vemos que el 6, que desarrolla todos los futuros, los vamos a ver después linealizado como el futuro masculino allá, como el omega, en realidad son dos perspectivas distintas del mismo futuro. Una es femenino, porque está al lado del desdoblamiento que baja, y otra es un futuro masculino que está al final. O sea, pero son futuros los dos, o sea, es como otra vez ese patrón que a través de algo que inicia en el tiempo abajo concreto como pasado, se va a ver el futuro que era antes, adelante como que viene después, pero estaba antes. Claro. Es como esta hija que se ve primero, está antes, viene el hijo y después se ve la hija de nuevo con esta canción. Y aparte, concatenando con lo que vos dijiste, no puede asumir el femenino, lo que dijiste antes fuera de aire. Claro, sí. Y bueno, si te pones a ver... esa parte no la escuchó la gente. Claro, pero podríamos decir que la pregunta inconsciente, esos hijos son respuestas. Es decir, son respuestas, ambos. Ambos. Claro. Pero mirá qué buen punto que abriste, porque es cierto, no se habla del tema de eso. Pero sin embargo, la que abre el proceso para que él descubra eso. Qué loco. Ahí habrá algo para ver. Para vernos, sí. seguramente, ¿no? Para vernos todos, internamente. Como siempre Incluso se nos escapa un punto, ¿no? Como siempre se nos escapa algo. Es la misma También lógica. También me llamó la atención que la cantara él a la canción. Sí, porque la podría haber mandado a grabar. Sí, es decir, ¿me entendés? Se implica de ese lugar, pero ¿cómo lo tiene que haber resuelto para que lo reconozca tanto? Se hizo cargo. Porque hay algo que yo no te digo que soy un experto en Hammer, ni mucho menos, pero algo que sí me tira la percepción es que el hombre hace y cuando se da cuenta del error, no lo oculta, se implica más. Por ejemplo, cuando había hecho, Hammer tiene grandes aciertos, pero también tiene errores. El tipo los escribía y después salía la edición modificada y te decía, yo puse tal cosa, pero eso no es cierto porque yo lo estaba viendo así y me di cuenta que era así. Y el tipo te lo pone, porque tranquilamente te podría hacer el libro y te podría decir, ¿me entendés? Y ahora con esto que la canción... Sí, pero es un hombre que para hacer eso, vos decís, claro, desde donde estás parado y mirándote en términos de calendaria, vos sos un hombre que decís eso porque tenés asumido una parte femenina. O sea, una persona que tiene integrado ambos aspectos puede hacer eso. No es una cualidad del hombre como biológico hombre. Exacto. Es una persona que tiene funcionalizado los dos aspectos. Si no, no podés, porque no es cualidad del hombre. Hay mujeres que tampoco pueden hacerlo, no por ser mujer. ¿Sí? ¿Me explico? Lo ves porque estás parado ahí, porque lo podés ver. Tenés esa combinación, ¿no? Que te da esa posibilidad. Y Hammer tiene una configuración muy parecida a la tuya, ya lo habíamos hablado. Bueno,
quiero ir cerrando porque se me termina el tiempo, pero hay una pregunta que te quiero hacer que capaz que da para un programa entero, capaz que da para 2 segundos. Muy lineal lo mío. Hammer tiene 5 leyes biológicas. Decime la número 1 con título nada más, sin abrirla. ¿Cómo la explicarías como fácil? Ley férrea del cáncer. Para que nosotros nos entendamos es qué es lo que genera lo que nos pasa. ¿Cuál es el entorno de la persona y las circunstancias? Bien. La primera ley. La segunda. La segunda es cómo es el proceso. Después que está la circunstancia, cómo va a ser el proceso y las etapas. Tercera y cuarta, no las podemos separar, porque tercera y cuarta hablan de cómo van a articular esa lógica, es decir, los elementos concretos, los tejidos, los virus, las bacterias, cómo van a hacer esa adaptación a esa ley 1, a esa situación. ¿Y la famosa quinta ley cuál sería? La quinta ley incluye todas las 4 anteriores, es decir, es la quinta esencia, es decir, un programa biológico es lo que le permite al individuo sobrellevar una situación de estrés, y bajo ningún punto no tiene lógica, sino que tiene un sentido biológico. Eso incluye las otras 4. La cuarta incluye las 3 las 2 y así. ¿Podríamos llegar a decir linealmente que la ley 1, o capaz que es un error, responde al marcador 1, la ley 2 al marcador 2, la ley 3 al marcador 3, la ley 4 al marcador 4? ¿O no es tan así? Yo lo pensé y lo hice así. Hice la 1, la 2, porque la primera te habla del plano 1, la 2 de la química. En 3, 4 y 5 no podemos hacerlo tan lineal, porque 5 tiene que articular una lógica, y lo va a hacer por medio de los virus y las bacterias, que es 4 y 3. Es decir, que es muy lógico lo que está diciendo, pero en la 3, 4 y 5 tenemos que hablar de un proceso. ¿Sí? Pero sí lo podemos poner en ese aspecto, porque si vos lo pones en la 3, vas a ver que también tiene aspecto de 4 y aspecto de 5. Si le pones en 4, parte de 3 y de 5 y viceversa. Ahora, esto que voy a decir cobra mucha más coherencia si empezamos, en vez de hablar de la primera ley a la quinta, hablamos de la quinta a la primera. Porque la quinta dice, este individuo tiene un sentido biológico. Artículo 4 y 3 para que se exprese 2 y 1 lo solucione. Es muy bueno el análisis que decís vos, por eso digo, si lo vemos de abajo para arriba, pero si lo vemos de arriba para abajo, cobra lógica con respecto al sistema de referencias. Yo me considero madurativamente, como ser humano, si yo dijera cuántos años tengo, no cuántos años biológicos, de proceso biológico de existir, sino de maduración lógica, no sé si llego a lo que sería 1 año, 2 años, un niño en esa etapa me veo. Capaz algún día pueda asimilar Hammer. Me veo súper lejos todavía, pero no por lo difícil o fácil que sea, sino por mi receptor, por mi proceso. Veo que ahí hay un universo para ser desplegado, un universo para ser comprendido. Y cuando digo un universo no me refiero a elementos, me refiero a la lógica de un universo, ¿sí? Que es así de simple como la lógica de un universo, pero que contiene muchísimos elementos a ser tomados como conciencia, muchísimas experiencias, una cosa como muy rica, ¿no? Un plato que si fuéramos a ponerlo en culinario, ¿no? Es algo que contiene muchos sabores mezclados, que no van a dar placeres distintos, pero para ser identificados voy a tener que comerlo muchas veces. Vos sabés que esto para que vos aprender decís, a distinguirlos. Resuena en mí esto, porque para mí esto de Hammer es el mismo que hicimos proceso abstracto nosotros. Nosotros hoy estamos empezando a asimilar lo que pasaba en el 2003, 2012, 2013, 2014. Yo creo que esto, lo que vos estás diciendo, es la segunda etapa, que ahora todo eso abstracto, estos sabores los vas a poder identificar gracias a la parte abstracta, porque vas a comer el plato y vas a poder empezar a separar los elementos. Yo creo que con Hammer es como, y saltando las diferencias, es como el proceso que hizo Ale, de abrir todo este juego
y que todos vayan por magnetismo y que lo vayan decantando en la medida que pueda, porque creo que es el próximo proceso. Y yo calculo que en un momento, cuando nosotros podamos asimilar de la forma que madurativamente estamos tomando la lógica, madurativamente podemos tomar el concepto de la biología, pero no solamente con conocimiento, sino esto que vos me decías recién, desde uno a la Tierra, cuando hagamos esa madurez concreta que no tiene que ver con el físico, sino del asumirnos tierra, vamos a hacer el enlace de las dos. Y ahí vamos a dar cuenta que son dos leyes que es la misma. Es lo mismo, nada más una expresada y otra no. Pero estamos recién empezando, creo que tenemos mucho para desarrollar. Qué lindo, ¿eh? Y qué lindo que todo lo feo que vivimos tenga un sentido biológico trascendental y no pedorro como creíamos que era, porque también nos fuimos en ese pedo abstracto al principio de la ley, cuando creíamos que todo aquello que habíamos vivido linealmente eran como experiencias, sí, combustible, pero no entendíamos la magnitud de lo que significaba experiencia como combustible. Hoy día no podés despreciar absolutamente ningún milímetro de lo que hayas transitado concretamente, que antes teníamos esa identidad puesta ahí, decíamos, claro que es importante si a mí me pasó. Bueno, pero ahora realmente vamos a tomar la importancia de lo que pasó desde un lugar totalmente distinto. Porque no se trata de negar el pasado ni de eliminarlo, porque como lo muestra Hammer en su gran descubrimiento, que hace porque la Tierra le dio esa transferencia propietaria, ¿sí?, de esa capacidad de enlace con su lógica, con la lógica de la Tierra, hace eso, ¿no? Hace eso a través de su hijo, a través de su hija, a través de su esposa, a través de su profesión, de la gestión de su territorio, de sus conflictos, de perder el título, o sea, lo hace a través de eso. Si él no asume todos esos conflictos en su vida, ese dolor, todo, si no lo asume realmente, si él lo niega, si dice el pasado no existe, nos perdemos de todo esto. Mirá qué paradoja, ¿no? Porque él tuvo que validar y asumir todo ese pasado para poder guiarse por sus propias preguntas y ir a descubrir esto. Linealmente fuerte. Porque aparte, fíjate otra cosa, cómo la biología nos va a ayudar a reconocer el territorio desde otro lugar, como tierra, es lo que vos dijiste cuando hablamos. Claro, ahora estoy comprendiendo que esto, lo que nosotros decíamos, el combustible, que sí, el combustible, va a ser asumir la tierra en el pasado que te dio todos los atributos para que estés acá. ¡Wow! ¡Qué bueno lo que me estás diciendo! Me has hecho hacer un enlace porque, claro, todos los conflictos van a ser territoriales. Es decir, lo más fuerte. Y eso es lo que le da lo que le da a la tierra, lo que le da los circuitos para que desarrolle, sin saberlo él, ¿no?, el desarrollo de la tierra. Gracias, Nair. Me has dado muy buenos cuadros. ¡Wow! Bueno, lo lindo es que la combinación de nosotros pueda servirle a otros que puedan encontrarse con la resignificación del pasado, que no sé, que les abra preguntas, que habitando este cuadrante tan increíble de la supuesta negada, y digo supuesta porque ya creo que tan negada no está, que la vamos asumiendo lentamente, que para mí en términos humanos no es otra cosa que entender el para qué de todo este desdoblamiento, o en términos de humanos, de para qué de la vida, la muerte y dónde estamos y existir y todo esto. No es otra cosa que eso en este cuadrante tan importante que se trata de las preguntas no lineales que nos hacemos. Diría yo, más que de las preguntas no lineales, de la lógica no lineal que tienen nuestras preguntas lineales. O sea, no despreciar nuestras preguntas lineales, qué voy a comer esta noche, cómo voy a vivir, porque esas son las formas que se manifiesta, pero hay algo ahí atrás que tenemos que ver. Y si las negamos, estamos negando la respuesta, porque una pregunta lineal es una respuesta. Claro. Y esto que estás diciendo, en algún momento a mí me pasó igual, de menospreciar esa pregunta lineal por ser lineal, pero es la que te abre el juego. Porque si decimos que realidad es respuesta y yo en la realidad tengo una pregunta lineal, esa pregunta lineal es una respuesta.
Claro. Lo que pasa es que es una respuesta a una pregunta que es no lineal, que es la famosa manegada donde estamos. Entonces Ahora, ahí cambia la historia con las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿con qué margen de error tan pequeño te vas al carajo? La historia del desdoblamiento. Claro. Porque al final ves que todo es muy finito. Y al final es que está todo incluido. Es decir, tenés que incluir todo, si no, no te perdés cuadro, flaco. Sí. Y no Dios te mío. queda otra que integrar, ¿viste? Mamma mía. Sí, es Un video hermoso. Sí, también terrorífico y brillante, todo junto. Sí. Pablo, bueno, vamos cerrando definitivamente. Quiero que nos cuentes, hace un esfuerzo linealmente por lo menos para comentarme a grosso modo los próximos encuentros contigo, por lo menos la ciudad y alrededor de qué fecha, si no las tenés ahí o si las tenés Sí. mejor. Sí, en Santa Fe voy a estar el 22 y 23 de abril, no, perdón, de marzo. Vamos a estar dando un taller, un seminario es decir, empieza la formación de estos descubrimientos lineales y no lineales de Hammer. Así que son 5 meses, porque como bien dijiste vos, es como hay que deglutir la parte abstracta y concreta de todo esto. Así que empezamos en Santa Fe, código 342, y después me voy a España, voy a estar en Cantabria, que va a ser en mayo, que Lía me dijo que estuvo con vos y que te ha invitado. Voy a estar en Cantabria, Valencia, Ciudad Real, Sevilla, vamos a estar en Sevilla haciendo un tallercito pequeño. En Huelva vamos a estar en la Universidad de Huelva, así que va a ser todo un desafío poder ir a llevar todo esto a esa universidad. Y después Barcelona. Y ¿Esas después en fechas de septiembre... España qué plazos son? ¿Cuándo arrancás y cuándo finaliza la gira por España? Sí, empieza el 24 de abril, empezamos, 24 de abril, y me voy el 12. Y todos los fines de semana vamos a tener un evento. El último fin de semana de abril va a ser Cantabria, que va a ser 29-30. 6-7 de mayo estamos en Valencia. 13-14 en Ciudad Real. 16-17 Sevilla. 18, 19 y 20 Huelva. Y el 3 y 4 Barcelona. Lo dije bien. Y después en septiembre estamos en México con la amiga Leslie y con Marta, también en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. Y Acapulco, que me voy a tomar un chapuzo. 447 Acapulco. Bueno, O ahí te pueden ir 744. encontrando. De todas formas, página de Facebook. Página de Facebook es Bioobservadores con doble O. Bioobservadores, esa es la página. Y si no, mi perfil, que es Pablo Martínez Armesto. No tengo para aceptar, pero sí para interactuar ahí más privadamente. Así que son solo... Y el Digamos canal de que allí YouTube, te encuentran. sí, el canal de YouTube, que ahí también parte del desarrollo lo estamos colgando ahora más simple, más cortito, no video tan largo para que la gente no se canse. Y bueno, mi canal también es Pablo Martínez Armesto. Y de lo último, quiero que, desde ya te comprometo, estamos desarrollando, ya se ha desarrollado una radio que se va a llamar Biología en Foco, y vas a ser la invitada número 1 para cuando esté habilitada. Todavía no sabemos cuándo, pero ya te comprometo frente a todos. ¿Eso es radio por aire? ¿Tradicional? No, porque había empezado por esa historia, pero después dijimos, bueno, lo vamos a hacer más como lo haces vos, así hacer grabaciones y subirlo, que está más interesante para no tener que ir a una radio, que entonces ya hicimos todo ahí más cómodo. Así que en cuanto esté, estás comprometida. Igual lo vas a comunicar por la página, me imagino que sí. Sí, vamos a comunicar. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen a Pablo, donde lo quieran ir a seguir, a buscar, a contactar. Igual exíjanle que baje, que siga bajando. Así nos hacemos circuitos todos, porque esto ya sabemos que en la medida que uno va asumiendo lo lento y lo contextual, es por, como dice María Ixalá, es por mí, por todos mis compañeros. Así que vamos ahí a exigirle a Pablo que lo diga más fácil y otra vez, y bueno, más fácil, y decímelo otra vez, más fácil. Entre todos te vamos a presionar.
Un saludo a María, porque cuando fui también a su taller me dio también muchos circuitos. Un saludo para ella que hablamos, bueno, expuso un poco de esto y también me ayudó a darme cuenta. Así que, Sí. bueno, y gracias a vos. Estás linda, estás hablando fantástico, bien lineal te voy a decir, estás linda, estás fantástico, estás expresando todo, lo entiendo bárbaro, así que te agradezco mucho, bien lineal lo mío, para decirte que, bueno, te aprecio mucho, así que vamos a estar en contacto y cuando quieras, estoy aquí. Perfecto, vamos a seguir hablando seguramente. Bueno, y a todos los que están del otro lado, gracias por escuchar hasta ahora. Gracias a Andrea Zapata ahí en los controles de Radio Frecuencia Origen, a Brian Martins también, que es el masculino que no se ve, que aparece de vez en cuando en Superlógico, pero está por ahí también sosteniendo la radio de alguna forma. Y bueno, y a todos los que están vinculados al proceso de lógica global convergente, los invito ahí a que pasen por la página de Pablo y lo lean, que cuando escribe se entiende muy bien. Ahí no te veo tan abstracto y volado, explicás muy bien cuando escribís. Así que capaz que se viene el libro, ¿o no? Pasamos en eso, lo que pasa es que hay que hacer circuito, me pasa como a vos, me cuesta ponerme, no me alcanzan las letras y digo me enojo, entonces hago un video. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos y que lo pasen muy lindo. Nos vemos en la próxima entrevista de Doble Vía.